Nos dice FP, por no dar más datos, que abandonó las oposiciones, que fue algo de mucho factor, que fue interminable, pero que le encantaría seguir opositando, que ha intentado varios métodos, el PLSMA, que echaba 8, 9, 10, 11 horas y que volaba. Y parecía que nunca hubiera hecho suficiente, y aún así dice que sigue teniendo el mono. Le pregunté, son datos que están ahí en público, por tanto creo que puedo hablar abiertamente sobre ello, que no va a afectar a la intimidad de nadie, sencillamente son mensajes que están ahí, en público, una conversación pública. Con todo no diré nombre. 11 meses opositando a una posición de máxima dureza, notaría. Realmente es difícil decir con 11 meses que se ha dejado definitivamente, y sobre todo cuando se trata de una posición de esta envergadura. Y vamos a hablar ahora de los altibajos durante las oposiciones que se atraviesan, de esas veces que crees que lo has dejado pero en realidad no lo has dejado. No digo que sea el caso. Soy Francisco del Pozo, tengo un par de canales de YouTube, uno sobre música, alta fidelidad, y este otro sobre oposiciones. Ya sabéis que he escrito material sobre oposiciones, preparo oposiciones exclusivamente de la carrera judicial y fiscal, para los que me preguntáis, y trabajo como magistrado en Madrid. Y en este canal, en esta casa, no se cree en los unicornios de colores. Creemos en hacer el trabajo bien hecho para conseguir nuestros resultados. Vamos a ver, la oposición es una montaña rusa. La oposición parece que fuese el índice bursátil Nasdaq o el IBEX o cualquier otro que quisierais entender. Me da igual, el Dow Jones, no me toques los Dow Jones, lo que queráis. Es que, efectivamente, en una actividad como esta, en una actividad en la que, como anteriormente contaba en este testimonio esta persona, este opositor, dice 8, 9, 10, 11 horas, así durante prácticamente un año, sin parar, intentando unos métodos, otros, y que parece que nunca es suficiente. Y además, si estamos hablando de posiciones del grupo A, estamos hablando de posiciones de esas que son de muy largo plazo, 5 años de oposición, de media, a veces menos, a veces más, ojalá en tu caso fuese menos. Pero bien, no quiero dar números concretos para que nadie luego diga que se siente defraudado con los números que di. Claro, en su sano juicio, ¿quién en su sano juicio va a pensar que con una proyección tan larga, con tanto tiempo de dedicación, con ese nivel de exigencia y de esfuerzo que va más allá del de muchos trabajos, creedme, porque es una actividad más extenuante que la de trabajar, cómo no va a haber lo que se denominan pájaras? Las pájaras que son en la actividad ciclista muy frecuentes, es decir, cuando ya el nivel de oxígeno en sangre, cuando los nutrientes, cuando el azúcar, cuando todo te abandona, hasta la ilusión, la fe y la esperanza por tanto esfuerzo que estás haciendo, pues los deportistas de élite, los deportistas profesionales sufren esas famosas pájaras. Los índices glucémicos se caen, no llega la aportación al músculo y evidentemente pues las cosas no funcionan como tienen que funcionar a nivel bioquímico, y eso es claramente extrapolable a un opositor. No estás subiendo un puerto de montaña, no estás subiendo el Tourmalet, no estás picando mina, no estás trabajando en un buque arrastrero en alta mar, ni estás trabajando en una plataforma petrolífica o petrolera, o petrolífica petrolera, o petrolífiquera, esa última me ha gustado más. Vale, no estás haciendo nada de todo eso y sin embargo es una actividad que exige de ti mucho más de lo que tú crees. En este caso concreto del que os habla, que ya ha pasado por todo eso, la he vivido en mis propias carnes y actualmente, como ya os he contado al inicio del vídeo, también trabajo como magistrado y, como siempre pasa con los funcionarios públicos, en realidad trabajo bastante más de lo que la gente se cree que trabajo. Siempre digo lo mismo, ojalá ganase tanto como la gente se cree que gano y trabajase tan poco como la gente se cree que trabajo. Así que no, no es así. Y en concreto hay días, hay jornadas que son extenuantes. Ahora no os voy a aburrir con los detalles del trabajo y tampoco quiero hacer aquí, porque va, para el caso. A lo que voy. Hay días que puedo llegar perfectamente al trabajo a las 8:30, perfectamente a 8:15, y me puedo haber ido del edificio pues sobre las 8, las 9 de la noche. De hecho, creo que tengo el récord en haber salido del edificio a las 11:30 de la noche, habiendo hecho un solo juicio y sin pausas. A veces es que ni siquiera paras para comer, a veces te tomas un tentempié y tiras, y es prácticamente la pausa del aseo y pim pam, pim pam. Quiero decir, hay días, no todos, no os desaniméis, hay días, no todos, días en que efectivamente la actividad es así. No es algo que nos guste hacer. Sin embargo, cuando estás opositando, la sensación que tienes es que es así siempre. Y es que no solamente es eso, puedes estar opositando y puedes estar echando lo que sea, 5, 6, 7, 8. Otro día hablamos sobre el número de horas. Pero lo cierto es
que si tú tienes una jornada media, vamos a poner un ejemplo, que nadie se desanime. El ejemplo del que podríamos denominar full time, el que se dedica solo a opositar, el opositor tipo 1. El que no trabaja, el que no tiene obligaciones, no tiene perros, dinosaurios ni hipotecas. Entonces se dedica prácticamente a eso. Y más o menos echa entre 6, 7, 8 horas. Se acerca al examen y echa 9. Y luego me ve a mí por internet o ha leído el libro y dice, hostia, dice este señor que hay que echar hasta 12 cuando puedas permitírtelo. Si es que puedes permitírtelo. Ojo, mesura, ponderación, que nadie se me venga arriba. Estoy hablando de casos concretos, tipo de posición concreto. A lo que voy. Es que me da igual, es decir, 5 horas bien echadas, bien concentradas de codo, y excuso decir, los límites esos que ya rozan, porque lo son, absurdo, de 12 horas, evidentemente te dejan extenuado y son mucho, mucho más cansinos, son mucho más exigentes a nivel físico que un día mío de trabajo y encima me pagan. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que es una actividad que como la gente no conoce, como la gente realmente hasta que no la vive en primera persona no se hace una idea, aunque tengas un pariente familiar o aunque tengas a alguien muy cercano, hasta que uno no lo ha vivido no sabe realmente lo que es. Entonces, eso de sentarte sin expectativas y sin otro horizonte que el de una hora y otra hora y otra hora, ¿y qué será de mí? Y otra hora y otra hora, ¿y qué será de mí? Y otra hora, ¿y qué mal me ha salido? Y otra hora, ¿y cuándo es el próximo examen? Ansiedad, ansiedad, quieto en una silla y repite y subraya. Es que eso es una barbaridad. Lo que pasa es que, repito, parece que como no se le ha dado suficiente visibilidad, todo el mundo de las desgracias, todo el mundo de las penurias, todo el mundo parece quedar limitado, ceñido al trabajo. Y entonces parece que nadie ve realmente toda la miseria que esconde, toda la dificultad que esconde opositar. Entonces, alguien que, como nos cuentan, se ha pegado un año prácticamente con ese ritmo para unas oposiciones del grupo A, notaría, y quien dice notaría dice registradores, dice jueces, fiscales, dice abogacía del Estado, inspectores, es que hay muchísimas oposiciones, y aunque no sean del grupo A, me da igual, es que pueden ser unas oposiciones aparentemente más sencillas, pero en las que concurre muchísima gente, se presenta una barbaridad de gente. Entonces a veces la dificultad no viene tanto dado por el grupo ni por la extensión del temario, sino por el número de personas que concurren. Entonces, claro, alguien en esas circunstancias, a mí no me extraña que haya tenido ya su primer golpe de atención y haya sufrido su primera crisis y se haya planteado que no vale para esto. Es que eso le pasa a todos los opositores. A opositores yo le llamo la caída. Y luego están las grandes caídas. Está la caída o las caídas y luego está la gran caída. En mi caso concreto yo también tuve una gran caída y yo también llegué a abandonar las oposiciones cuando ya llevaba 2 años y medio. Tuve pájaras hasta llegar ahí, muchas. Que si de repente te pasa esto, que luego te pasa lo otro, que te pasa lo de más allá. Los opositores también somos muy dados a tener excusas para no llevar todos los temas. En fin, también ocurre a veces que no nos entregamos en serio, no digo que sea este el caso. Luego haré otro vídeo sobre qué ocurre cuando no nos entregamos como hay que hacerlo. Aquel que hace como que oposita, pero no oposita de verdad. Pero eso no es este vídeo. Ya hablaré en otro que voy a hacer a continuación. Me veréis con el mismo polo porque es que lo hago así. Grabo varios de seguida. Entonces, claro, no es lo mismo una circunstancia que otra. Y cuando hay alguien que se ha entregado a fondo y ha estado dándolo todo, y además puede que no lo haya hecho, no digo que sea el caso porque lo ignoro y lo desconozco. Puede que en este caso lo haya hecho de forma rigurosa. Pero si encima, además, planteo la hipótesis, se trata de alguien que pues lo ha hecho así como el que se entrega a una hazaña que no sabe cómo es, venga, ala, venga, y desde el primer día empieza a correr como si no hubiera un mañana, sin planificar, sin establecer fases, escalas, sin hacer una programación de rendimientos, pues claro, es que es muy fácil caerse. Con esto lo que os quiero decir es que tenéis que asumir también, creo que es importante saber que a lo largo de la oposición se van a atravesar muchos altibajos, que a la etapa inicial de la euforia, la ilusión, pues van a seguir otras muchas de golpes que son muy duros. Es más, yo diría que la mayor parte del tiempo se encuentra uno en un estado de vilo que le hace sentir cierta incomodidad por muchos aspectos. Pero esto no quiere decir que no vayas a poder con ello. Quiero decir, es algo con lo que hay que convivir. Hay que entender que forma parte de este gran animal bestia que es la oposición para no llevarse esos chascos. Forma parte de la oposición y es normal, es inherente. ¿Cómo abordar estas situaciones cuando pasa? Pues yo siempre recomiendo primero calma, no tomar decisiones nunca, jamás en caliente. Cuando uno se ha caído, lo que hay que hacer es poner un poco de pausa, poner distancia, oxigenarse, recapacitar, consultarlo con las personas queridas, consultarlo con personas que hayan tenido, en la medida de lo posible, experiencia con esto. Si no, pues ver mis vídeos de YouTube. Y una vez que haya transcurrido el tiempo, una vez que estamos ya más sopesados,
hemos podido madurar lo que ha ocurrido, hemos podido hacer una evolución de por qué ha pasado, qué estaba haciendo mal, estaba haciendo algo mal o no, estaba haciéndolo todo bien, hay posibilidad de mejora, sobre todo si tienes un preparador, por supuestísimo, o una academia y te pueden orientar en este sentido, esto es de sentido común, hablarlo con el preparador para que te diga cómo van las pautas. Es decir, yo creo que un preparador también tiene muchas herramientas en su mano para poder saber si realmente hay evolución o no hay evolución en ese opositor. Ver cómo está yendo, ver cómo va cumpliendo con las programaciones. A veces unos tienen un ritmo y otros opositores tienen otro y esto tampoco significa nada. Ojo, por eso tampoco hay pautas concretas. No te pueden decir numéricamente 10, 11, 12 meses tendrías que ir por el tema X. No, no es tan fácil como eso. Va asociado a otros factores, va más bien asociado a una mezcla de la evolución que le ves en cuanto a la capacidad memorística que tienes, si cada vez es capaz de memorizar más, si va avanzando en el número de temas, aunque vaya adelantado o atrasado en relación con otros, ver cómo van desarrollándose sus capacidades orales, de comprensión. Hay más factores que el simple dato numérico o el simple hecho de aprobar un examen, que muchas veces también confundimos el hecho de aprobar o no aprobar con el hecho de nuestra evolución. No es tan fácil, hay más factores ahí detrás. Bien, pues en ese caso, cuando ya uno tiene todos estos elementos, cuando tiene todos esos parámetros, yo creo que es el momento de poder decir, bueno, ha pasado tiempo, ahora sí tomo una decisión. A mí me pasó, en efecto, que, bueno, pues por problemas como suelen tener muchos opositores asociados al estrés, la ansiedad, dejas de dormir bien, dejas de rendir, la vida que haces es una vida que no es satisfactoria, pues también cuando yo llevaba ya aproximadamente 2 años y medio, tuve una crisis importante, una gran caída de esta que se llama. Incluso creo que a lo mejor me había examinado una sola vez y había suspendido, pero tampoco tenía expectativas de aprobar, con lo cual tampoco puedo decir que aquella crisis estuviese asociada al hecho de haber suspendido, no, ni mucho menos, sencillamente fue que dejas de creer en ti, en tus posibilidades, te encuentras agotado físicamente, has perdido peso, te encuentras físicamente mal y entonces, claro, pues pasa lo que pasa, no te vienen las fuerzas. Y hice justo lo que estamos hablando anteriormente, pues parar, sopesé otras posibilidades, otras opciones, en aquel caso en concreto se me ofreció la posibilidad de formar parte de las listas de fiscales interinos y además, paradojas de la vida, llegaron a telefonearme y me llamaron desde la Fiscalía de Huelva, creo que fue, yo vivía en Sevilla, para incorporarme a trabajar. Y creo que fue providencial que en aquel momento, en ese interim, en ese momento, fue cuando ya recobré un poco las fuerzas, cuando recapacité, cuando lo vi todo, cuando hablé con quien tenía que hablar y cuando me llamaron lo rechacé. Y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No digo que a lo mejor no hubiese sido una decisión también correcta, pero creo evidentemente que la que tomé de rechazarlo y seguir fue mejor porque continué. Y luego también tuve otras pájaras y también me pasaron otras cosas en el resto de tiempo que me quedó, que fue 1 año y medio aproximadamente. Yo aprobé sobre 4 años. Y también volví a pasar otras pájaras y vicisitudes y dificultades, pero al final aprobé. Con lo cual, quiero decir, esto de las pájaras, esto de las dificultades, esto de venirse abajo es muy frecuente. Que esto no te define ni te hace. Más bien, es algo que te va a pasar sí o sí. Esperemos que el menos número de veces posible y que sea con la menor dureza posible, pero no pasa absolutamente nada. Y si al final hay que dejarlo, como también dije, pues cuando se cierra una puerta se abre otra, nunca se sabe. Así que hay que mantener siempre la esperanza. Lo dicho, muchas gracias por vuestra atención. Por favor, compartirme. Es muy importante que me compartáis si queréis que el canal tenga continuidad. Me he hecho el propósito de darle mayor dinamismo, de hacer más participaciones. Admito que he estado muy volcado en el otro canal, que por otra parte empezó a ir muy bien, pero también era muy exigente. Sé que me habéis demandado mucho sé que lo he tenido un poco apartado. He hecho un acto de contrición y entonces he dicho, venga, voy a volver y voy a volver con contenido y voy a intentar ser también regular, pero esto necesita de vuestro like, necesita que me compartáis, que os suscribáis, porque es muy importante para estos temas de YouTube. Muchas gracias por vuestra atención, hasta luego, dadle fuerte.